Deseamos que el día de hoy esté lleno de muchas, pero muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Justamente nos reunimos en este espacio para leer Sublime Belleza, que es nuestro matinal para este 2026. Ya hoy es 19 de febrero, Maris, y es una linda oportunidad para decidir estar en obediencia con Dios. Así es, Sarita, nos toca, todos los días hemos estado estudiando muchos devocionales que nos invitan a eso, conéctate con Dios porque es muy importante. ¿Y cómo se titula la matutina del día de hoy? El día de hoy estaremos leyendo la matutina que se llama Exceso de confianza en la paciencia divina. Buen título. A veces somos hasta confianzudos, se nos pasa de confianza, así que vamos a leer nuestro versículo clave para el día de hoy que se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 21. Y nos dice, hay de los que se creen sabios, hay de los que se consideran muy inteligentes. Ay, Señor, hay de aquellos que se consideran más que otros, que saben más que otros. Muy sabios. Y se nos olvida que la sabiduría viene de Dios. Así es. Vamos a orar, Omaris, porque necesitamos sabiduría que viene de Dios. La que viene de Dios. Así sí. Es. Señor, gracias porque tú nos bendices. Acompáñanos en este devocional del día de hoy. Sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Omaris, empezamos la lectura. Sí. Nos dice, sigan la lectura con nosotros, Sarita. Concéntrate en la lectura del día de hoy. Ok. En Timnat, al sur de Israel, hay una réplica a tamaño real del santuario, el templo transportable que acompañó al pueblo de Dios durante 40 años por el desierto y cuya construcción se hizo siguiendo instrucciones que Dios había dado a Moisés en el Sinaí. El santuario tenía una finalidad didáctica. Por su medio, Dios quería llevar a su pueblo a entender cuán santo es Él, así como su ley eterna que muestra la gravedad del pecado y señala al Cordero que quita los pecados del mundo. La obediencia del ser humano debía ser la respuesta de gratitud a Dios por haber provisto el medio de salvación, pero poco después de la construcción del santuario, el pueblo cayó en la desobediencia. Seguimos la lectura. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, eran importantes líderes espirituales en Israel. Habiendo sido llamados por Dios, subieron al Sinaí con Moisés y otros ancianos. Allí comprendieron la santidad y la reverencia necesaria para lidiar con las cosas sagradas. Esos privilegios hacían que su responsabilidad fuera grande ante Dios y el pueblo. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, que deben manifestarse en una virtud y santidad correspondientes a la luz recibida. Las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Esto lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 31. Nos sigue diciendo el devocional para hoy. Pero una sombra se posó sobre la familia sacerdotal. Nadab y Abiú, en abierta y deliberada transgresión, usaron fuego extraño en el incienso en lugar del fuego encendido por Dios. Por ese grave pecado no podrían salir impunes. Murieron fulminados por el fuego divino. Dios es amor, pero también justicia. Nadab y Abiú habían experimentado las dádivas divinas del conocimiento y las manifestaciones de Dios, pero no habían desarrollado los hábitos de la obediencia y la firmeza de carácter para hacer lo recto. Lo único que el Señor le permitió hacer a Aarón tras la repentina muerte de sus hijos fue permanecer en silencio. Cualquier otra manifestación de dolor mostraría simpatía por el pecado que había cometido y llevaría al pueblo a murmurar. Dios reprueba una falsa simpatía por el pecador que disculpa el pecado, adormece la percepción moral, minimiza la gravedad del error e impide buscar el arrepentimiento. Es peligroso condescender con la desobediencia. Al administrar tu hogar, no seas movida por una falsa simpatía que minimice los errores explícitos de tus seres queridos, entorpeciendo así la obra del Espíritu Santo, en la obra que el Espíritu Santo desea realizar en sus corazones. Sea un instrumento de salvación.
no de perdición. Wow, qué interesante es esa última frase que creo que nos lleva a toda la reflexión. Que A las madres nos lleva a la que reflexión. nosotros podamos ser esas personas que conducen a Dios, a nuestros hijos y también, por supuesto, a las personas que están a nuestro alrededor. Sarita, yo creo que cuando la matutina nos habla de ese exceso de confianza, no es como, oye, yo tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en sus promesas, no es a esa confianza a la que se refiere. Es cuando nos sentimos como que tan confiados en lo que nosotros sabemos y como, o sea, vemos las cosas tan comunes que entonces nos pasamos los límites, traspasamos los límites. Y es que mira que cuando hay exceso de confianza en cualquier relación, como decías, tú ahorita usaste una palabra, no recuerdo, pero cuando hay ese exceso de confianza entre amigos, se pasan los límites. Se pasan los límites. Cuando hay ese exceso de confianza entre padres e hijos, los hijos pasan los límites. Entonces, yo creo que es importante que entendamos que los excesos de confianza muchas veces son peligrosos. Por otro lado, Maris, creo que también la intención del devocional del día de hoy va muy relacionado con aquellas personas que somos líderes dentro de nuestra congregación, ¿no? Muy probablemente pensamos que como yo sé o tengo un cargo dentro de mi iglesia, dentro de mi congregación, mis hijos automáticamente ellos tienen la misma madurez espiritual que yo pueda llegar a tener o tienen el mismo compromiso eclesiástico que yo pueda llegar a tener. Pero no, todo eso es una construcción que tú fuiste adquiriendo, que tú fuiste responsabilizándote, que tú fuiste teniendo, pero que nuestros hijos tienen que ser educados desde un principio con esas bases para que ellos en un futuro puedan adquirir responsabilidades como esas. Pero a veces asumimos, pasa mucho, yo soy esposa de pastor y pasa mucho con nuestros hijos, asumimos que como es el hijo del pastor, tiene que comportarse de esto, es el que más tiene que saber, es el que más todo esto, pero de una u otra forma nosotros creemos que eso es automáticamente heredado, pero no, es una construcción diaria y constante y nosotros como padres, como líderes, tenemos que velar para que nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor, puedan ir construyendo esa relación espiritual con Dios. Y entender, Sarita, que tú ahorita decías, somos esposa de pastor, soy esposa de pastor, y entender que como esposa de pastor tienes unos privilegios espirituales. Así es. Y tus hijos tienen unos privilegios espirituales, pero esos privilegios no te hacen ni a ti, ni al pastor, ni a los hijos inmunes al pecado. No los hacen inmunes al pecado. Nadab y Abiú eran hijos del sacerdote. Conocían bien las normas, se conocían bien todas las indicaciones dadas por Dios del santuario, conocían bien todo lo del santuario. Sin embargo, de pronto pensaron que, bueno, que Dios es amor, porque ahorita también tenemos un problema, y el problema que nosotros tenemos ahorita es que confundimos mucho la paciencia de Dios con permisidad, ¿no? Dios me da permiso para esto y esto, entonces es como, yo siento que la matutina de alguna manera nos lleva a que tú reflexiones. Mira, el hecho de que tú tengas una responsabilidad especial o que hagas esto, y no solamente tú como esposa de pastor, sino cualquier líder en la iglesia, si tienes cargos y todo, o desempeñas cualquier liderazgo, eso no te hace inmune en ningún momento al pecado. Con todo esto puedes cometer pecado. Omar, y si también pasa que este exceso de confianza también a su vez hace que se vaya debilitando la reverencia, ¿no? Sí. Eso no es tan grave, no es tan así, podría obviarse, se puede perdonar, se puede disculpar, y como que entramos en un campo en el que nos atrevemos a minimizar ciertas cosas. Así que creo que es muy importante que nosotros veamos que esa confianza o ese exceso de confianza que tenemos a la que se refiere la matutina, que ya habíamos aclarado que no es confiar demasiado en Dios, sino confiar en que nosotros sabemos y creemos cómo se manejan las cosas y obviamos muchos aspectos importantes que para Dios es importante y dentro de eso es su reverencia. Sarita, y muchas veces
hay personas que en la iglesia también tienen exceso de confianza y ese exceso de confianza los lleva a ser irreverentes en la iglesia, dentro de la iglesia. Hay niños que, bueno, hay familias que también como ese exceso de confianza le permiten a los niños hacer cosas en la iglesia que no deben hacer, ¿cierto? No se ven bien hacerlo dentro de la iglesia. Pero hemos entrado yo siento que hemos entrado en un exceso de confianza y que ese exceso de confianza está llevando a mucha irreverencia dentro de la iglesia. Omaris, por otro lado, tengo otro punto aquí anotado y es que la paciencia de Dios no cancela su justicia. Y a veces decimos, sí, Dios es paciente y creo que todos estamos claros en esto. Pero el hecho de que Dios sea paciente no quiere decir de que no vayamos a tener consecuencias de alguno de nuestros actos o que su justicia se va a postergar o va a estar ahí aplacada a esperar que nosotros dejemos de actuar. Yo creo que cada acción trae consigo su consecuencia y eso de una u otra forma tenemos que tenerla clara. Y otro punto que me llamó la atención, Sarita, es que a Aarón no se le permitió como mostrar ese dolor y esa partecita de la matutina. Ese fue fuerte. Sí, me llamó la atención donde dice, lo único que el Señor le permitió hacer a Aarón tras la repentina muerte de sus hijos fue permanecer en silencio. Y uno dice, Dios, pero eran sus hijos, o sea, así habían sido irreverentes ante la casa de Dios, uno dice, pero son sus hijos, ¿por qué no Dios no le permite? O sea, pareciera de alguna manera que Dios estaba siendo cruel con Aarón, pero no, lo que Dios quería era como que no se viera de pronto por las emociones de él, que las demás personas que estaban allí no vieran como minimizado el pecado de los hijos de Aarón. Porque de pronto uno en su dolor puede minimizar, pero eso no fue tan grave, pero eso no fue tan difícil. De hecho, uno lo ve mucho, que ante el dolor nosotros minimizamos como las cosas malas o las cosas que no son correctas de otras personas. Entonces de pronto Aarón en su dolor podía minimizar las faltas que cometían sus hijos y por eso Dios le pidió que debía permanecer en silencio. Omaris, es que la gracia de Dios no debe ser como nuestra licencia para pecar sin límites. Así y atrevidamente, ¿no? Yo creo que esa es la lección más importante que podemos sacar de allí, sino que esta puede ser la oportunidad para que nosotros podamos vivir en santidad, podamos estar siempre agarrados de la mano de Dios. Así que, ¿qué tal si, Omaris, oramos? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir en santidad y a no estar confiados de nuestra propia prudencia, sino de ti. Y a pedirle a Dios que nos ayude a no suavizar el pecado. Ajá. Especialmente como madres, a veces suavizamos mucho las faltas de nuestros hijos. Es que está pequeño, es que todavía no entiende, o sea, suavizamos mucho las faltas de nuestros hijos. Entonces miren que el exceso de confianza puede llevarnos a la perdición. O sea, no podemos, como nos dice el título, la paciencia divina no puede tolerar ciertos excesos de confianza. Si tú eres una madre, por favor, no vayas a empezar de alguna manera a suavizar la falta de tus hijos. Pídele a Dios que te dé esa sabiduría de ver lo que está mal hecho como malo y no suavizar esas cosas que sabemos que no son correctas. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por este devocional. Gracias porque nos muestra, Señor, que nosotros debemos presentarnos ante ti con reverencia, como tú lo pides, oh Dios, que debemos confiar cada día en ti. Y ayúdanos, oh Dios, a no suavizar el pecado, a mirar el pecado tal como es, tal como destruye. Permite, Señor, que cada madre, cada padre que escuchan este devocional, revisen sus corazones y revisen, oh Dios, si están de pronto de alguna manera influyendo negativamente en la vida de sus hijos y que no le permitan al Espíritu Santo que haga su obra porque ellas suavizan el pecado de sus hijos. Ayúdanos a ser correctos en todo nuestro andar.
Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.